En este tema vamos a hablar de los efectos que sobre el cuerpo humano tienen las radiaciones ionizantes y las no ionizantes en relación con el ámbito laboral. Acerca de radiaciones, os cargo aquí unas diapositivas para que, bueno, pues para que tengáis el tema completo, pero no voy a deciros nada porque lo sabéis mejor que yo. El concepto de radiaciones, ionizantes, no ionizantes, bueno, pues simplemente os lo dejo aquí para que tengáis. Únicamente, si hacer una reflexión acerca del riesgo de la exposición a radiaciones ionizantes, que fundamentalmente viene dado por el motivo de que no hay una percepción de que haya un riesgo, porque no notamos normalmente nada cuando estamos expuestos a las radiaciones. Y esa ausencia de percepción hace que aumente su peligro. Es algo parecido a lo que sucede con los virus, ahora que estamos en plena pandemia. Y otra cuestión importante es el efecto acumulativo de las radiaciones, que no es que nos exponga un día y ya al día siguiente se puede volver a exponer, sino que la radiación se acumula y la dosis acumulada finalmente es la que va a determinar los efectos que se van a producir sobre nuestro organismo. Bueno, aquí los tres tipos principales de radiaciones, alfa, beta y gamma, de los cuales ya os digo que os voy a dar más detalles que conocéis mejor que yo, y aquí un esquema con los principales tipos de radiaciones, y tanto ionizantes como no ionizantes, en función de su energía y de su longitud de onda. Luego hablaremos con más detalle de algunos de estos referidos a los daños en el organismo. En cuanto a las principales fuentes de radiaciones ionizantes, sobre todo relacionadas con el ámbito laboral, pues aquí tenemos una serie de fuentes. En cuanto a las naturales, bueno, la radiación solar, radiaciones cósmicas, la radiación terrestre, también comentaremos luego. Las que más nos interesan son las artificiales. Sobre todo vienen a partir de dos tipos de fuentes, médicas e industriales. En el ámbito sanitario es bastante importante la exposición a radiaciones ionizantes, tanto para el personal, que es lo que más nos interesa ahora, como también para las personas usuarias, es decir, las personas a las que se le va a realizar algún tipo de prueba diagnóstica o terapéutica que incluye radiaciones ionizantes. Ahí tenéis unas cuantas de ellas. Y también es muy importante la exposición a nivel industrial, puesto que también en función del tipo de industria puede haber exposición a partir de diferentes tipos de fuentes. Nos interesa mucho conocer y hablar de la forma de medir tanto la actividad como la exposición. También conocéis perfectamente las unidades de medida. Aquí tenemos la de actividad en becquerelios y también la de dosis absorbida, que la medimos en Gray, julios partido por kilos, y la definimos como la energía depositada por unidad de masa y esa energía depositada por unidad de masa está relacionada con el daño biológico que producen las radiaciones ionizantes. Con todo, estas no son las magnitudes más relevantes a nivel de protección radiológica. Tenemos la dosis equivalente, que se mide en sievert y que se utiliza para expresar la cantidad de energía depositada por unidad de masa, que ya hemos dicho, dosis absorbida, pero en función también del tipo de radiación que suministra la energía. Y en función de esa radiación, esa dosis absorbida se multiplica por unos factores correctores en función de ese tipo de energía. Y un paso más con la dosis equivalente efectiva, que se calcula a partir de la dosis equivalente, o sea, dosis absorbida en función del tipo de radiación que origina los efectos, pero además o con una nueva corrección que depende del tipo de cada tejido, porque no todos los tejidos del cuerpo humano son igual de radiosensibles. El cuerpo humano no es una masa, no es una masa uniforme, sino que está compuesto por multitud de tejidos y cada uno de ellos tiene unas características. Entonces, para calcular la dosis equivalente efectiva, se va haciendo un sumatorio de todas las dosis equivalentes en función de la radiación, más luego corregido por un factor de ponderación dependiendo de cada tejido. Hueso, tejido conectivo, tejido vascular, neuronas, etcétera.
Entonces, esas dosis equivalentes efectivas o dosis efectiva son las que más nos importan a la hora de hablar de riesgos biológicos. Y tenemos el cuadro resumen todo lo que hemos comentado. La dosis absorbida en Gray o en RATS, que se refiere a la energía depositada, la dosis equivalente en función del tipo de radiación que interviene como medición del efecto biológico, que ya medimos en Sievert, y la dosis efectiva, que también medimos en Sievert, pero que nos da una estimación del riesgo que se produce en función de la diferente cantidad de energía que se absorbe. Y también se puede medir la dosis equivalente, como tenéis abajo, en REM. Pero la unidad del sistema internacional más utilizada son el Gray y el Sievert. En cuanto a los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, que es lo que más nos interesa en este tema, hay varios factores que influyen en la aparición de los efectos. Pues la intensidad, lógicamente, el tiempo de radiación, la capacidad de penetración de la radiación, pues por ejemplo, si hablamos de partículas alfa, beta y gamma, la radiación gamma es la que más capacidad de penetración tiene. Y también, como hemos dicho hace un momento, la radiosensibilidad del tejido afectado. Los efectos biológicos pueden ser de dos tipos, aleatorios o no aleatorios. Los efectos biológicos de tipo aleatorio también se llaman estocásticos o no determinísticos. Y los no aleatorios se llaman efectos determinísticos. Ahora veremos uno por uno en qué consisten, o sobre todo cuáles son las principales características de estos tipos de efectos. Como decíamos, la radiosensibilidad es algo que influye en los efectos biológicos, porque como también comentábamos antes, no todos los tejidos son igual de radiosensibles. Hay una norma que es que las células menos diferenciadas son las más radiosensibles y al contrario, las más diferenciadas son las menos radiosensibles. En nuestro cuerpo, las células más diferenciadas, más específicas, son las células del sistema nervioso, las neuronas. Por eso, las neuronas son poco radiosensibles, mientras que todas las células que todavía no están completamente diferenciadas, las células reproductoras, las células del sistema hematopoyético que produce la sangre, que todavía van a sufrir un proceso de diferenciación muy grande, esas son las más radiosensibles. Y como pone abajo, pues las más radioresistentes son las células del sistema nervioso central, las células musculares que también están muy diferenciadas y también las del sistema cardiovascular. Por lo tanto, esos tres tejidos son poco radiosensibles. En este esquema vemos, sobre todo en la parte de abajo, el mecanismo de acción que se producen los efectos, tanto los deterministas como los efectos estocásticos o aleatorios. En los efectos deterministas, se produce un daño letal que ocasiona la muerte celular y que si es un tejido muy extenso puede llegar a ocasionar la muerte de la persona. Mientras que en los efectos estocásticos se produce un daño que llamamos subletal y en el cual puede haber todavía mecanismos de reparación. Incluso puede haber reparación completa o puede haber reparación con secuelas o incluso puede evolucionar al daño letal y otra vez a la muerte celular. Ahora hablaremos de sus características. Los efectos no estocásticos o determinísticos se llaman así porque se sabe cuándo se van a producir. Se producen a partir de una dosis umbral. Se sabe que por debajo de esa dosis no se producen esos efectos determinísticos o no estocásticos, pero por encima de esa dosis sabemos que se producen seguro. Suelen ocasionarse en forma de exposición aguda a dosis muy elevadas, es decir, normalmente accidentales. Se produce un accidente y hay una exposición aguda, súbita, a dosis muy elevadas. Y si superan un umbral determinado, se producirán esos efectos. Una vez que se llega a ese umbral, la gravedad de las alteraciones va aumentando con la dosis. Es decir, por debajo del umbral no pasa nada, pero cuando se llega al umbral se producen efectos y la gravedad va aumentando. Estos efectos no estocásticos no se producen por debajo de 0,25 sievert y a partir de 6 sievert se produce con seguridad la muerte de las personas expuestas. Algunos de los efectos determinísticos no estocásticos son
necrosis o muerte del tejido celular subcutáneo, del tejido celular que está bajo la piel, náuseas, vómitos, diarrea, eritema o enrojecimiento de la piel, hemorragias internas, malestar general, fatiga. Y luego tenemos algunas dosis, por ejemplo, algunos efectos con dosis conocidas y fácilmente cuantificables, como la conjuntivitis, que se produce con dosis superiores a un sievert, o depresión del sistema inmune a partir de 2 sieverts, o la esterilidad, tanto masculina como femenina, a partir de 3 sieverts. Por otro lado, tenemos los efectos estocásticos o aleatorios. En estos efectos estocásticos o aleatorios, el riesgo existe para cualquier exposición, pero no se sabe cuándo va a producir efectos o no. Es decir, no hay una dosis umbral, sino que puede haber efectos en cualquier dosis, pero no se sabe cuándo. Por eso se llaman aleatorios. Y la probabilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis. Es decir, cuanta mayor dosis, mayor probabilidad. Puede que no se produzcan, pero cuanta mayor dosis, mayor probabilidad. Ahora bien, la gravedad de la alteración no depende de la dosis, a diferencia de los efectos no estocásticos. El mecanismo, como hemos comentado, es la alteración del ADN celular que produce un daño subletal que puede ser reparado o puede acabar en necrosis celular. Y los efectos más importantes de este tipo, de efectos estocásticos o probabilísticos, son la producción o la generación de tumores malignos. Fundamentalmente, hablamos de cáncer de estómago, de cáncer de pulmón, de cáncer de colon, de tumores de piel, de tiroides o diferentes tipos de leucemia. Es importante hablar acerca de los efectos sobre el embrión, porque bueno, muchas trabajadoras pueden estar en estado de gestación y el embrión, sobre todo en las primeras fases del embarazo, como todavía está muy indiferenciado, tiene una gran radiosensibilidad y esto puede hacer que la exposición a radiaciones ionizantes produzca alteraciones. A medida que avanza la gestación, el feto va creciendo, va desarrollándose y la radiosensibilidad disminuye. Por lo tanto, el mayor riesgo en el embarazo está en los primeros meses. Unos niveles determinados por la legislación que dicen que en todo un embarazo se puede llegar a recibir 1 milisievert como máximo y tiene un gran margen de seguridad, es decir, está muy por debajo de los efectos deterministas. Es importante porque los efectos sobre la segunda generación pues, pueden ser graves, puede ocasionar abortos, pero también puede ocasionar malformaciones en el recién nacido, con retraso de crecimiento, con retraso mental e incluso con desarrollo de tumores malignos. Aquí tenemos un cuadro de resumen acerca de los efectos estocásticos y los efectos deterministas, como hemos dicho, en cuanto a su mecanismo y sobre todo a que en los efectos deterministas existe una dosis umbral. ¿Mm? Y una vez que se traspasa ese umbral, entonces la dosis influye en la gravedad de las lesiones. Mientras que en los efectos aleatorios o estocásticos no hay una dosis umbral y la gravedad es independiente de la dosis. Se puede recibir mucha dosis o poca dosis y sufrir esos efectos. En cuanto a la forma de aparición, pues como vemos, lo habitual es que los efectos estocásticos se produzcan en forma de aparición tardía. Ya hemos hablado que sobre todo estaban relacionados con la producción de tumores malignos, mientras que los efectos deterministas es más común encontrarlos en esos accidentes o exposiciones súbitas a grandes dosis. El tipo de exposición puede ser de diferente naturaleza. El que más nos interesa a nosotros es la exposición ocupacional, es decir, cuando un profesional, por el puesto de trabajo que ocupa, se ve expuesto a estas radiaciones. Pero también puede deberse a exposición médica, y no es lo mismo porque aquí nos referimos a exposición médica porque se recibe el tratamiento del diagnóstico. Pero también puede haber una exposición pública cuando estamos expuestos a fuentes naturales o artificiales, simplemente por el hecho de estar en algún sitio o pasar por allí o pasear. La forma de contaminación, o
más bien de producción de efectos, se produce por dos mecanismos, que son irradiación y contaminación. La irradiación es la transferencia de energía del material radiactivo, pero sin contacto. A partir de una fuente que está cercana, hay una irradiación y esa radiación llega a nuestro cuerpo. Mientras que la contaminación se define como la presencia de material radiactivo en cualquier sitio, incluyendo las personas. Entonces, la contaminación quiere decir que nosotros tenemos dentro algo que tiene radiación. Pues, por ejemplo, si es radiación desde el punto de vista terapéutico, pues ahí se pueden meter en el cuerpo una serie de varitas radiactivas para hacer un tratamiento de radioterapia. Pero también hoy hay envenenamientos. Os he colgado en el campus virtual un artículo de hace unos cuantos años acerca de un espía ruso que supuestamente fue envenenado con polonio radiactivo que se le había introducido en la bebida y al ingerirlo, pues entonces este espía sufrió una contaminación y luego murió, claro, porque la dosis era tremenda. Por lo tanto, tenemos irradiación y contaminación. Sobre fuentes naturales, una de las más comunes es el radón 222, que está presente en la naturaleza fundamentalmente en el suelo, en los suelos ricos en granito. Entonces hay zonas, por ejemplo en España, en las que la exposición al radón es más grande e incluso se cree que la exposición al radón de forma natural es un factor que contribuye a la aparición de diferentes tumores y bueno, pues por ello se realizan mapas de exposición a radón en función de lo que se ha estudiado y se ha visto en qué zonas es mayor. O sea, ahí tenéis, por ejemplo, que en el sur de Galicia, donde hay muchas canteras, sobre todo en las provincias de Orense y Pontevedra, y también en el norte de Extremadura y en Ávila, Toledo, incluso Madrid, pues tenemos también unas zonas más calientes en cuanto a la exposición al radón. Y es importante conocer la legislación sobre protección de radiaciones ionizantes, sobre todo en cuanto a los límites de dosis permisibles. En el caso de exposición de cuerpo entero, el límite anual considerado de dosis efectiva es de 20 milisievert para las personas que están expuestas ocupacionalmente. No se refiere a personas que no están expuestas por su profesión. Y esta dosis efectiva es anual, 20 milisievert. Como hemos dicho antes, en las mujeres embarazadas, desde el periodo comprendido desde la concepción hasta el nacimiento, se debe garantizar que la dosis no excede, la dosis recibida, no excede de 1 milisievert. Y para público en general, el límite anual también es 1 milisievert. Como dice en el último punto, el límite anual de dosis efectiva en operaciones planificadas, en las que se sepa que se va a recibir una radiación y se puede medir, es de 50 milisievert a 250 milisievert en toda la vida profesional, en función de lo que se vaya a hacer. Ese es el rango en el que oscila. Más de eso, en toda la vida no se debe recibir. Si se supera o se llega, entonces hay que acabar con la exposición. El trabajador tiene que ser retirado y ocupar otro puesto. Y aquí tenemos un cuadro de resumen de algunas dosis que dice este reglamento de protección. Por ejemplo, fijaos que distingue entre público y exposición ocupacional. Ya hemos dicho que para el público en general, como máximo 1 milisievert en un año. Y en cuanto a exposición ocupacional, 20 milisievert al año, pero promediada a lo largo de periodos definidos de 5 años. O sea, que si hacemos en 5 años los promedios, tiene que salir hasta 20 milisievert. Siempre que no se supere en cualquiera de esos 5 años los 50 milisievert. Es decir, no vale 50, 10, 10 y 10. Y luego, pues también algunas dosis, por ejemplo, para cristalino, piel o manos y pies, en cuanto a dosis ocupacional sobre todo, y en cuanto a público, como veis, pues son mucho más bajas, con unos márgenes de seguridad mucho más grandes. También el reglamento de protección nos clasifica y nos delimita las zonas
define las zonas vigiladas, las zonas controladas, las zonas de permanencia limitada o las zonas prohibidas, con esos símbolos, con esos colores que, bueno, pues para cualquier persona que trabaje en un ámbito con exposición a radiación ionizante debe conocer perfectamente. La zona controlada es aquella en la que se considera que no es improbable recibir más de 6 milisievert al año, o tres décimas partes de dosis equivalentes para cristalino, piel y extremidades. Y la zona vigilada es aquella que, bueno, pues sí que se considera improbable recibir esas dosis. Por lo tanto, pues es vigilada pero con menos intensidad. Y luego ya están las zonas de permanencia limitada, en las cuales se sabe que hay una exposición tan grande que hay que limitar el tiempo en el que se puede estar ahí. Y luego zonas prohibidas, en las que no puede entrar nadie, salvo con unos equipos de protección que eliminen la exposición. En cuanto a las normas generales de protección, las técnicas generales son las de siempre. Primero, alejar la fuente si se puede. Segundo, reducir el tiempo de exposición. Y aquí hay que usar pantallas protectoras, blindajes. Cualquier instalación en la que haya emisión de radiación ionizante debe tener blindajes, como por ejemplo las instalaciones de radiodiagnóstico o también las instalaciones en las consultas odontológicas donde hay aparatos para hacer radiografías. Todo eso tiene que estar, hay una serie de blindajes estandarizados que hay que instalar para que las instalaciones sean seguras y la protección sea efectiva. Por supuesto, el uso de equipos de protección individual, medidas de confinamiento y lo que, como hemos visto también, las señalizaciones. Hay unas recomendaciones generales de la ICRP, la International Commission on Radiological Protection, que bueno, en ella está comprendido todo lo que hemos dicho antes, pero sobre todo, y es algo un poco más filosófico, dice que el uso de las radiaciones ionizantes debe estar plenamente justificado frente al uso de otras fuentes de energía. Si se pueden utilizar otras fuentes, es mejor, pero si no, pues entonces habrá que aplicar otras normas. Evidentemente, si se trata de hacer radiografías, pues solo se pueden hacer con radiaciones ionizantes. El uso debe ser optimizado según el principio ALARA, que son las siglas de As Low as Reasonably Achievable, o sea, tan bajo como sea posible, lo más bajo posible. Y las exposiciones de los trabajadores, sobre todo, deben mantenerse por debajo de los límites establecidos. Ni que decir tiene si hay fugas para el público en general. Eso, eso es accidente. En realidad, cuando hay emisión de radiaciones ionizantes, sobre todo hay que velar por los trabajadores. Para eso se llevan unos dosímetros que miden la dosis que se ha recibido y entonces se hacen diferentes evaluaciones periódicas para ver si esos trabajadores han llegado al máximo que pueden recibir conforme a la legislación vigente. Y en esta segunda parte tenemos que hablar algo acerca de radiaciones no ionizantes, que son radiaciones que no producen iones al interactuar con un material, como bien sabéis. Ahí os tenéis la clasificación que también conocéis, campos electromagnéticos y radiaciones ópticas en función de su frecuencia. Y aquí otro cuadro con clasificación de radiaciones no ionizantes y sus fuentes productoras que también pues, conocéis mejor que yo y en las cuales no me voy a meter porque lo que más nos interesa es hablar de qué efectos pueden tener estas radiaciones ionizantes que son pues, más nuevas en general sobre el cuerpo humano. Otro esquema que tenéis ahí con algunas fuentes de emisión, la televisión, radio, el teléfono móvil, que ahora es la fuente más importante, porque todo el mundo usa los teléfonos móviles. Y aquí otro esquema muy parecido, donde se ve de otra manera. El mismo del principio, integrando las radiaciones ionizantes con las no ionizantes en función de su frecuencia, de su longitud de onda, de su energía y de su longitud de onda. Lo importante, los efectos biológicos. Se supone que dependen
de la intensidad de los campos producidos, de los campos inducidos y de la capacidad de absorción del organismo, así como del grado de vascularización de los órganos y de los tejidos. Pero todo esto hay que tomarlo con precaución porque los efectos biológicos de las radiaciones no ionizantes no están muy bien caracterizados. Podemos distinguir dos tipos de efectos sobre la salud, los efectos térmicos y los efectos no térmicos. Los efectos térmicos sí son conocidos. ¿Por qué? Porque se producen cuando los individuos, las personas, absorben parte de esa radiación y la transforman en calor. Y se producen hipertermia, pueden llegar a producirse quemaduras, puede producirse cataratas en los ojos o puede producirse incluso esterilidad. Por lo tanto, los efectos térmicos sí están documentados en cuanto a las radiaciones no ionizantes. Pero los efectos no térmicos, aunque se ha especulado mucho acerca de ellos, son efectos que todavía no están bien documentados. No existe buena evidencia científica acerca de que las radiaciones ionizantes produzcan efectos no térmicos, como por ejemplo transformaciones celulares o efectos sobre el sistema que produce la sangre, el sistema hematopoyético, o alteraciones endocrinas, o en el comportamiento incluso, o en el sistema nervioso central. La tremenda exposición a la que estamos sometidos ahora mismo a radiaciones no ionizantes hace que muchas personas puedan pensar que eso no puede ser bueno y que haya a veces momentos en los cuales se produce alarma social por ejemplo, antenas de teléfonos móviles u otro tipo de exposiciones. Hubo un caso muy mediático hace unos cuantos años en España en el que en un colegio de Valladolid se produjeron, pues creo que recordar que fueron 4 o 5 casos de cáncer infantil. Eso es muy llamativo porque, claro, el cáncer infantil no es muy común y el hecho de que hubiera una serie de casos juntos en el tiempo provocó muchísima alarma. Y hubo diferentes hipótesis de por qué se había producido eso. Y una de ellas fue la proximidad de unas antenas de telefonía móvil en unos edificios próximos al colegio. El que alguien dijera que esas antenas estaban ahí ya directamente causó el pánico y hubo exigencias, manifestaciones de los padres, de las madres, de que esas antenas se desinstalaran. ¿Qué pasó? Que eso se investigó y resulta que primero las antenas estaban desconectadas, por lo tanto no emitían nada y en segundo lugar se comprobó que evidentemente pues no había ninguna asociación con ellas. Pero es que además los tipos de tumores que sufrieron los niños eran de diferentes tipos. Entonces no tenían relación los unos con los otros. Lo que sucedió fue azar, es decir, una agregación poco común de tumores infantiles que lógicamente hay que estudiar por si se encuentra algún factor de exposición común, pero que en ese caso no lo hubo. Lo que sucede es que, claro, cuando hay cáncer infantil, pues se ve en donde están los niños, que es en los colegios. Lo que quiero decir es que el pánico fue generado por la presencia de un elemento extraño y desconocido, que eran las antenas de telefonía móvil, pero que luego se vio que no tenían absolutamente nada que ver. No hay evidencias científicas de efectos diferentes de los térmicos en cuanto a la salud o producción de daños como estos que tenemos aquí. No obstante, atendiendo al principio de máxima precaución y teniendo en cuenta que puede ser que no seamos capaces de detectar todos los daños que pueden provocar todos los factores de exposición o posibles factores de exposición, hay que tener en cuenta toda una serie de mecanismos de prevención que son parecidos a los que ya hemos visto en otras situaciones. Diseño de las instalaciones, actuación sobre el ambiente con recubrimientos, la organización del trabajo, reducir el tiempo de exposición, etc. Aunque por ahora no hay evidencia científica, es mejor que atendiendo a ese principio de máxima precaución, limitemos las exposiciones a estas radiaciones no ionizantes. Hay una organización científica, la ICNIRP, que ahora de la que os enseñaré su página web, que fue creada por la IRPA, International Radiation Protection Association, y que está reconocida por la OMS y por la Unión Europea
como organismo de referencia en relación con los campos electromagnéticos. Ahí tenéis su página web y bueno, pues está accesible para, para conocer toda la información disponible acerca de la protección de estas radiaciones no ionizantes.